Perdón, jóvenes, se interrumpió la grabación. Continuamos entonces con el desarrollo de los lineamientos generales para resolver el problema 8. Decíamos que para encontrar a cuál estructura cristalina pertenece cada uno de estos metales, íbamos a buscar la ecuación de la densidad teórica. Y como tenemos la información sobre el peso atómico de cada átomo y el radio atómico, decíamos, y la densidad de cada elemento, podíamos despejar el número de átomos que debería tener cada celda y eso nos indicaría a qué tipo de estructura pertenece. Eh, lo que no tuvimos en cuenta en la clase en vivo es lo siguiente. Si yo despejo el número de átomos por celda, n, vamos a poner un trazo más grueso, ahí está, el número de átomos por celda n, igual a la densidad teórica o la densidad que tengo como dato por el número de Avogadro sobre el peso atómico, la dificultad que tengo, perdón, sobre el peso atómico estaba diciendo, la dificultad que tenemos es que justamente el parámetro de red no está definido. Lo que nosotros tenemos es el radio atómico. Y el radio atómico es función del parámetro A, o A es función del radio atómico. Entonces, lo que nos quedaría es esto, que el número de átomos por celda es igual a la densidad por el número de Avogadro sobre el peso atómico y por el parámetro de red función del radio atómico. Entonces, no es inmediata la resolución, porque eh, para cada sistema, para cada estructura de red cúbica, la relación entre el parámetro de red y el radio es distinta. Para la cúbica simple, el parámetro de red es simplemente 2 veces el radio atómico. Para la BCC es 4 tercios por raíz de 3 de R, y para la FCC es 2 raíz de 2 por R. Esto lo pueden repasar en el práctico de estructuras cristalinas. Entonces, esta resolución no es inmediata. Lo que podemos hacer es un sistema progresivo, un sistema de tanteo, y decir, bueno, supongamos que el elemento A, que tiene este peso atómico, esta densidad, este radio atómico, pertenece al sistema cúbico. Supongo que pertenece al sistema cúbico. Entonces calculo el parámetro de red que le corresponde al sistema cúbico. Pongo acá 2 por R al cubo. Resolvemos numéricamente y si eso nos da 1 o muy cercano a 1, efectivamente se está cumpliendo que puede pertenecer, el sólido A pertenece al sistema cúbico. Si no se cumple que esto es cercano a 1, sabemos que en la celda, en el sistema cúbico simple hay un átomo por celda, probamos con BCC. Proponemos que el sólido A pertenece al sistema BCC, o sea, la red cristalina es BCC. Entonces, calculamos el parámetro A con el radio atómico del sólido, del metal A, como si fuera una BCC, reemplazamos aquí, y acá nos debería salir 2 o muy cercano a 2. Si sale 2 o muy cercano a 2, el sólido A es cúbico centrado en el cuerpo. Si tampoco se cumple, deberíamos hacer el tercer intento y suponer que el sólido, el metal A,
tiene una estructura FCC, entonces debemos calcular el parámetro A con la relación correspondiente a la estructura FCC, reemplazar acá el valor numérico, y esto nos debería dar 4 o muy cercano a 4. Y entonces ya sabríamos si es FCC. Esa sería la línea general para resolver este problema. En la clase teórica habíamos pasado por alto, en la clase teórica en vivo, perdón, la clase práctica en vivo, habíamos pasado por alto que para cada sistema cristalino, para cada sistema cúbico, la relación entre el parámetro de red y el radio atómico es distinta. Bueno, un poquito más de elaboración, pero la esencia es la misma. Bueno, vamos a pasar ahora, el problema 9 ya lo discutimos, entonces vamos a pasar a ver algo sobre direcciones cristalográficas en redes cristalinas. Está un poquito garabateado, vamos a limpiar, porque estuve haciendo algunos ensayos previos. Bueno, vamos a ampliar un poco y vamos a ver cómo se identifican las direcciones cristalinas en los sólidos cristalinos. Pero, caramba. Ahora sí. Bien. Bueno, aquí tenemos tres vectores. No podemos decir que son tres direcciones porque tienen orientación, ¿no? Son tres vectores que nos están señalando tres direcciones en el espacio y tenemos un cubo. Vamos a interpretar que esto representa tres direcciones cristalográficas en su paso por una celda cúbica. ¿Sí? Entonces acá tenemos, perdón, no conviene usar esto, sino la herramienta para trazar recta. Tenemos una recta, esta recta roja, bueno, casi, supongamos que coincide exactamente con el vector 1, pero esta es la dirección, ¿sí? Es una recta que es infinita, en su paso por esta celda cúbica. Aquí no está especificado dónde están ubicados los átomos, son simplemente el contorno de la celda. Después, cuando se diga específicamente qué tipo de celda es, cúbica simple, BCC o FCC, tendremos en cuenta dónde caen los átomos. Pero por ahora solo nos interesa esto. Queremos determinar, identificar rectas como esta, como la 1, o la 2, que sería la recta que pasa por el vector 2, o como la 3, que sería la recta que pasa por el vector 3, etc. Bueno, ¿cómo se hace para indicar rectas en las redes cristalinas? Bueno, se usan los llamados índices cristalográficos, que son tres pares de números enteros, H, K y L, que se los denota encerrándolos en un corchete. Son enteros positivos o negativos que se llaman índices cristalográficos o índices cristalográficos. Esta terna de números son la definición, digamos, que caracteriza a la recta. ¿Cómo se los obtiene? Bueno, vamos a valernos del hecho de que en una red cúbica yo arbitrariamente puedo elegir tres aristas como un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales. Aquí ya está hecho, aquí ya está, como ven, ejes X y Z. Se los estoy agregando a la celda cúbica, ¿no? La celda cúbica no tiene definidos ejes cartesianos, pero aquí se los adosamos a los fines de determinar esta dirección. Lo que vamos a hacer es considerar que las unidades de los ejes de este sistema son el parámetro de red, perdón, es el que nos da la unidad.
este eje. O sea, aquí donde X vale A, ahí tenemos el 1 de A. Aquí donde Y vale A, tenemos el 1 de Y, y donde Z vale A, tenemos el 1 de Z. Es decir, tomamos las unidades de estos ejes como iguales al parámetro de red. Con eso es posible trazar un vector cartesiano contenido dentro de la celda. Lo voy a dibujar aquí en verde. Por ejemplo, este vector que parte del origen y a partir de las componentes de este vector que señala en una de las direcciones en uno de los sentidos de la dirección que yo estoy buscando, a partir de las componentes de ese vector voy a deducir los índices h, k y l. Bueno, este vector que está contenido dentro de la celda y está sobre la recta cuyos índices quiero determinar, tiene componentes x igual a 1, y igual a 0, z igual a 1. Anotamos eso. X igual a 1, y igual a 0, z igual a 1. Bien. Los tres son enteros, no hay fracciones, entonces directamente los adopto. Tampoco hay multiplicidad entre ellos. Ninguno de estos, perdón, estas son componentes cartesianas, así que tienen que estar separadas por coma. Estas son las componentes del vector verde, las componentes 1, 0, 1. Decía, no, ninguno es múltiplo de los otros, no hay factores comunes, no hay denominadores, entonces directamente tomo esas componentes cartesianas 1, 0, 1 y ya las convierto en los índices h, k, l de la dirección 1. Esta dirección es la 1, 0, 1. ¿Sí? Bien. Entonces, este vectorcito auxiliar me permitió llegar a cuáles son los índices h, k, l de la dirección que coincidía con este vector 1 y que yo hice coincidir con este vector verde. Bueno, vamos con la dirección que pasa por este vector 2. ¿Sí? Repito, la dirección es infinita, no tiene sentido, es decir, tiene dos sentidos posibles la dirección. Aquí este vector está señalando en uno de los sentidos posibles de esa dirección. Entonces yo voy a tomar ahora mi vector cartesiano que parte del origen y que llega hasta acá, a donde la recta corta a esta arista. Con el mismo sistema de referencia que puse antes, porque resulta conveniente, porque el vector verde, este segundo vector verde parte del origen, entonces es fácil determinar las componentes. Tengo componentes x igual a 0, componentes cartesianas, x igual a 0, y igual a 1, y z igual a 1 medio. Bien, estas son las componentes cartesianas de este vector verde. Acá tengo una componente que es fraccionaria. Los índices de la recta que yo estoy buscando no pueden ser fraccionarios, tienen que ser enteros. Entonces lo que puedo hacer es multiplicar todo por una constante para que no me queden fracciones. Aquí es obvio que hay que multiplicar por 2. Entonces multiplicamos este vector por el escalar 2, nos va a quedar el vector 0, 2, 1. Estas tres componentes ya son todas enteras, no hay múltiplos entre ellos, entonces directamente adopto H0, K2 y L1. Esta es la dirección 0, 2, 1. Esta que hemos llamado 2.
Ahí está. Bueno, y la tercera es una repetición de lo mismo. Aquí todo está sencillo porque las tres direcciones cuyos índices tenemos que determinar pasan por el origen de coordenadas. Aquí voy a construir el tercer vector auxiliar contenido dentro de la celda que puedo referir al sistema de coordenadas que yo tracé. Aquí está. Bien. ¿Y qué componentes tiene? Tiene componentes x igual a 0, y igual a 1 y z igual a 1. Las tres componentes son enteras, no hay multiplicidades, entonces directamente adopto H0, K1 y L1. Esta es la dirección 0, 1, 1. Esta sería la dirección que coincide con este vector 3 que estaba dibujado en el práctico, que coincide con este vector verde que yo tracé, y esas son las direcciones representadas con los índices HKL. Bueno, vamos a despejar un poco porque vamos a ver otros casos. Vamos a ver otros casos que puede ser un poquito más complicado. ¿Qué pasaría si yo tuviera, por ejemplo, que determinar los índices de una dirección que pasa, por ejemplo, por este punto, eh, lápiz, una dirección que pasa por este punto y por este punto? Sí, sí, sería una dirección que al pasar por la celda me deja esta traza. La dirección sigue infinitamente hacia allá y hacia allá. Pero esto es el segmento de esa dirección cuando atraviesa esta celda cristalografía. Fíjense, ahora tenemos la dificultad de que este segmento no pasa por el que he tomado como origen de coordenadas. Bueno, hay dos procedimientos sencillos para resolver. Uno es modificar este sistema de coordenadas, cambiarlo, elegirlo en otro lugar. Por ejemplo, considero que mi nuevo origen de coordenadas es este. Este es el eje que voy a llamar X'. Este es el eje que voy a llamar Y', coincide con Y, pero es mi nuevo eje Y'. Y este es ahora el eje Z' paralelo al eje Z original. Este es Z'. Escuchen, estoy con la herramienta de trazar rectas. Ahí, este es Z'. Bueno, ¿qué ventaja tiene hacer esta traslación del origen de coordenadas? Bueno, que en este nuevo sistema de ejes, equivalente al anterior, la recta, la dirección que estoy buscando, ahora pasa por este nuevo origen. Entonces yo inmediatamente puedo encontrar en este nuevo sistema las coordenadas cartesianas de este vectorcito y de ellas inferir los índices h, k y l de esa dirección. ¿Sí? Claramente vemos que ese vector tiene componente x igual a 1, y igual a menos 1, z igual a 1. Escribamos. Entonces, x igual a 1, y igual a menos 1, y z igual a 1. Bueno, no hay fracciones, no hay multiplicidades, pero tengo un número negativo. Bueno, para tomarlo como índice HKL, lo que hago es suprimo las comas, al segundo índice K, que es negativo, le pongo el signo
arriba como un sombrerito, y esta sería la dirección 1 menos 1, 1. Es indistinto en donde yo elija el sistema de coordenadas, yo puedo encontrar los índices HKL de esta recta. Y si no encuentro exactamente los índices de esta recta, voy a encontrar el de una recta equivalente, que forma parte de la misma familia de rectas. Perdón, estoy diciendo rectas, tengo que decir dirección. Si no encuentro los índices HKL exactamente iguales de esta dirección cristalográfica, si he elegido un sistema de coordenadas, por ejemplo, acá, por conveniencia lo elegí, acá el eje Z, aquí el X y aquí el Y, me cambiaría porque tendría X negativo, Y positivo y Z negativo. Tendría dos índices negativos. Y sin embargo está representando la misma dirección. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, no importa con cuál sistema de ejes yo encuentre las componentes, y no importa si las componentes que yo encuentro son permutaciones de las que yo encontré por uno de los métodos. O sea, por ejemplo, si yo refiero el origen, así tal como dije acá, hagámoslo mejor. Tracemos los ejes. Digo, bueno, quiero un sistema de ejes cuyo origen esté en alguno de los puntos que me marca la dirección que quiero determinar en mi celda. Entonces tomo ese eje X segunda, este va a ser mi eje Y segunda, uy, y este va a ser el eje Z segunda. Respecto de este nuevo sistema, las componentes, yo voy a adoptar este vector cartesiano, así. Vamos a sacar las componentes de este vector cartesiano, que está sobre la recta. ¿Sí? ¿Qué componentes tiene? Tiene componente X igual a menos 1, porque fíjense, yo proyecto la punta de este eje, la traigo hasta el eje X, está en X igual a menos 1. Herramienta lápiz. X igual, X componente menos 1, y vale 1, y Z es positivo hacia arriba, esta Z hacia abajo, entonces este también menos 1. O sea que las componentes cartesianas de este vector contenido en la dirección cuyos índices estoy buscando son estas. En este sistema, X segunda, Y segunda, Z segunda. Si yo deduzco de aquí los índices HKL, me van a quedar menos 1, 1, perdón, sin la coma, menos 1, 1, menos 1. Y diremos entonces, con una fuerte exclamación, epa, pero esta dirección no tiene los mismos índices que esta, y sin embargo es la misma. Entonces no sirve el método. No, sí sirve. Lo que pasa es que esta dirección forma parte de la misma familia de direcciones porque va a tener las mismas características. Es decir, es la misma. ¿Pero por qué es la misma? Porque la cantidad, cuando yo diga dónde están los átomos ubicados en este sistema cúbico, si yo sé dónde están los átomos, en esta dirección representada por este conjunto
de índices HKL, o por este otro conjunto de vectores HKL, va a contener la misma cantidad de átomos por unidad de longitud. Desde ese punto de vista son exactamente equivalentes y por eso forman una familia de direcciones. Todas las permutaciones posibles de valores H, K y L, donde dos sean positivos, todos valgan 1 en valor absoluto, pero dos de ellos sean positivos y uno negativo, o dos sean negativos y uno positivo, en el orden, cualquier orden que yo las ponga, van a ser equivalentes, porque yo podría encontrar un sistema de coordenadas también en esta celda, referido al cual me salga que esta dirección es la menos 1, menos 1, 1. Esta dirección es una permutación de los índices HKL que yo acabo de sacar y por consiguiente es equivalente. O puedo encontrar otro sistema de ejes en los cuales me salga la dirección 1, 1, menos 1. Es equivalente a esta y todas forman parte de la misma familia de direcciones, donde los índices H, K y L tienen todos valor absoluto 1 y dos de ellos tienen un signo y el tercero tiene el signo opuesto. Si cumplen con esas características, cualquiera sea las combinaciones, forma parte de la misma familia de direcciones y son todas equivalentes. Entonces no hay por qué preocuparse si adoptamos el sistema de ejes X y Z, el X' y Z' o el X segunda y segunda Z segunda, y nos conducen a resultados aparentemente distintos, solo aparentemente distintos, porque estamos diciendo que siempre que nos salgan índices H, K y L, donde dos de ellos, todos valor absoluto 1, dos de ellos tienen un signo y el otro tiene un signo opuesto, todos van a formar parte de la misma familia de dirección. ¿Sí? Vamos a limpiar un poco y vamos a estudiar otro procedimiento equivalente. Supongamos que tengo la misma dirección azul que pasa por acá. Y yo digo, no voy a cambiar nada del sistema de ejes. Quiero encontrar los índices HKL de esa dirección usando estos ejes X y Z. ¿Sí? ¿Cómo se procede? Bueno, usamos lo que nosotros sabemos de vectores en Rn. ¿Sí? Yo en Rn a un vector que no pasa por el origen, lo puedo expresar como una diferencia entre dos vectores que sí parten del origen. ¿Sí? En particular, a este segmento azul, que es una porción de la dirección que a mí me interesa, yo la puedo referir, digamos, con este vector que me apunta a uno de los extremos, ¿sí? Y este otro vector que apunta al otro de los extremos, y ambos vectores rojos pasan por el origen. Entonces, supongamos que yo considero que este vector azul es el que quiero determinar, y por eso estoy usando este vector rojo que apunta a la flecha del vector azul y este otro vector rojo que apunta a la cola de ese vector azul. Entonces, este vector azul es extremo menos principio. Entonces, hago el vector del extremo. ¿Qué coordenada tiene el vector rojo que me señala el extremo? Tiene coordenadas x igual a 1, y igual a 0, z igual a 1. X igual a 1, y igual a 0. Estoy poniendo comas porque es un vector cartesiano. Z igual a 1. A este vector cartesiano le resto el otro, el que me indica el comienzo del vector azul. Entonces le resto qué componentes tiene el otro vector rojo que me señala el comienzo del vector azul.
Tiene x igual a 0, y igual a 1, y z igual a 0. Esa diferencia nos da 1 menos 0, 1. Este es vector cartesiano. 0 menos 1, menos 1. Y 1 menos 0, 1. Bien. Entonces, el vector azul lo puedo representar con estas coordenadas, como la diferencia entre el vector que parte del origen y pasa por el extremo del vector azul, y el otro vector que parte del origen y pasa por el otro extremo del vector azul. De acá saco entonces los índices de Miller y me darían 1, perdón, los índices cristalográficos de la dirección 1 menos 1, 1. Que fue el conjunto de índices HKL que encontramos con el sistema de coordenadas trasladado aquí, con el x' y z'. ¿Sí? Bien. Entonces, ese es otro procedimiento bastante general cuando tengo direcciones que al pasar por una celda cristalina, por una celda unidad de la red cristalina, no pasan por lo que yo estoy considerando el origen del sistema. ¿Sí? Entonces, pueden pasar cosas como, eh, a ver, uy, me fui de mambo. Pueden pasar cosas como esta, por ejemplo, que tenga que determinar los índices de alguna dirección, así, que pase por este punto y que pase por este punto. Uf, ahí eh, el segmento de esta dirección que atraviesa esta celda cúbica no solo no pasa por el origen, sino que ni siquiera pasa por alguna de las otras aristas. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, en ese caso es recontra conveniente el sistemita de tomar vectores cartesianos que partan del origen y vayan a los extremos y hacemos la diferencia. Ahí pueden salir, como estos son fraccionarios, esto podría ser, por ejemplo, podemos pensar si esto es la mitad, este podría ser 3/4, ¿sí? Supongamos que está aquí la intersección es 3/4 en Y, y acá 1/2 en X. Entonces, cuando saque eh, las componentes del vector verde, puede ser que entre las componentes haya múltiplos o haya fracciones y va a haber que multiplicar por algún escalar o sacar algún factor común para tener todos índices enteros. Pero salvo esa complicación, el método este de utilizar los dos vectorcitos cartesianos que parten del origen, que van al extremo y al origen del vector que me interesa, funciona bárbaro. Bueno. Después tienen, para pensar al revés, acá tienen índices cristalográficos de direcciones, y lo que hay que buscar es cómo son las líneas, los segmentos de esas direcciones que pasan por esta celdita cúbica. ¿Sí? Un lindo ejercicio para pensar. Ahora veamos cómo se determinan los índices de planos cristalográficos. Estos sí son índices de Miller. Yo recién mencioné índices de Miller cuando estaba hablando de direcciones. No es correcto. Los índices de las direcciones se llaman simplemente índices cristalográficos de las direcciones. Los índices de Miller también son tres enteros, positivos o negativos. En caso de ser negativos va el signo menos como un sombrerito. No están separados con comas y están agrupados, encerrados entre paréntesis. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer primero la determinación de los índices de un determinado plano.
Igual que en el caso de las rectas, los planos en las redes cristalográficas son infinitos, en las redes cristalinas, perdón, son infinitos, ¿no? Los planos se extienden en todas direcciones, pero aquí tenemos la porción del plano que está contenido en una de las celditas cúbicas de la red, ¿sí? Esto es lo que se llama la traza del plano dentro de mi celda. Bueno, lo que hay que asegurarse para determinar los índices de Miller de este plano es que elijamos un sistema de coordenadas X y Z cuyo origen no esté contenido en el plano cuyos índices quiero determinar. Aquí está perfecto, aquí ya están elegidos de antemano los ejes X y Z, y como vemos claramente el origen de ese sistema no pertenece, no está contenido en el plano cuyos índices yo quiero determinar, ¿no? Bueno, lo que se hace es buscar dónde ese plano corta a los ejes cartesianos. Acá vemos clarito que el plano corta el eje X en 1. De nuevo vale que las unidades de estos ejes son iguales al parámetro de red, ¿no es cierto? Entonces, acá corta el eje X en 1, corta el eje Y en 1, y a Z, ¿qué pasa con Z? Bueno, Z es claramente paralelo a este plano, ¿sí? El eje Z es claramente paralelo a este plano, o este plano es paralelo al eje Z. Entonces, se intersectan en el infinito. Bien, entonces, anoto las intersecciones. Anoto las intersecciones. Intersecto a X en 1, intersecto a Y en 1, e intersecto a Z en el infinito. Ahora tomamos los recíprocos de las intersecciones. El recíproco de 1 es 1, el recíproco de 1 es 1, y el recíproco de infinito es 0. Encierro estos tres números enteros con los paréntesis, y esos son los índices de Miller de este plano. Este es el plano 1, 1, 0. Es característico de todos los planos cristalográficos que si uno de los índices es 0, es porque ese plano es paralelo al eje cartesiano correspondiente a ese índice, ¿sí? Aquí, por ejemplo, que la tercera, que estos también se llaman H, K y L, ¿no? Que L sea 0 significa que se trata de un plano que intersecta al eje Z en el infinito, es un plano paralelo al eje Z. Bien. Vamos al siguiente caso. Aquí tengo intersección con el eje X 1, intersección con el eje Y 1, intersección con el eje Z también 1. Entonces, bien, escribimos las intersecciones, 1, 1, 1, tomamos los recíprocos, 1, 1, 1, los encierro entre paréntesis, y esos son los índices de Miller de este plano. Finalmente, este caso, a ver, veamos. Claramente, este plano sombreado es paralelo al eje X. Entonces, la intersección con el eje X está en el infinito. La intersección con el eje Y es 1. Y la intersección con el eje Z es, fíjense, a la mitad de la altura, entonces la intersección está en un medio. Bien. No puedo tomarlos, bueno, tomo los recíprocos, obviamente. Entonces 0, 1, 2. Estos son los índices de este plano. Otra característica es que si hay índices mayores que 1, es porque el plano secciona
a una de las aristas de la celda en algún punto intermedio, ¿no? Si tuviéramos acá un índice 3, quiere decir que la intersección se daría a 1/3 de z. ¿Sí? Y así siguiendo el razonamiento, ¿no es cierto? Bien. Entonces, también ocurriría que en caso de que hubiera componentes negativas, estas se indican, perdón, índices negativos se indican con el signo menos puesto como sombrerito. ¿Y cuándo puede haber un índice negativo? Bueno, si por ejemplo el sistema de coordenadas en este caso hubiera estado aquí, el sistema de coordenadas hubiera estado centrado en este punto, ¿sí? Yo tendría mi sistema X', Y', Z' aquí, ¿qué problemas tendría? Bueno, primero tengo que encontrar la intersección con el eje X en el infinito porque este plano sigue siendo paralelo al X', no hay problema. La intersección con el eje Y, está sabroso. Lo que tengo que hacer es prolongar este plano hasta la celda vecina y ver dónde corta a mi eje Y'. ¿Sí? Y ahí se ve que la prolongación de esta arista corta a Y' en -1. ¿Sí? Y a Z, al eje Z', que coincide con Z, lo estoy intersectando en -1/2. Entonces, en este sistema de coordenadas X', Y', Z', las intersecciones con los ejes serían X igual a infinito, perdón, siempre X intersecta en el infinito, Y intersecta en -1 y Z intersecta en -1/2. Tomo los recíprocos, 0, -1, -2. ¿Cómo son los índices de Miller de este plano? Sacado con el sistema de coordenadas X', Y', Z' de los ejes verdes, sería el 0, -1, -2. Epa, me va a decir, ¿pero cómo? Bueno, tenemos la misma situación que antes. Lo que importa en sí no son los valores exactos de h, k y l, sino si estos pertenecen a una misma familia de planos. Fíjense, ¿qué característica tiene este conjunto de h, k y l? Uno de ellos vale 0, el otro tiene valor absoluto 1 y el otro tiene valor absoluto 2. Y tengo un 0 y 2 positivos. Acá tengo un 0 y 2 negativos, es decir, acá los que no son 0 son del mismo signo, acá los que no son 0 son del mismo signo, ¿sí? Uno de ellos valor absoluto 1 y otro de ellos valor absoluto 2. Lo mismo pasa acá. Tengo un nulo y dos no nulos del mismo signo en ambos conjuntos de índices. Uno de los no nulos tiene valor absoluto 1 y el otro de los no nulos tiene valor absoluto 2. Entonces, estas denominaciones corresponden a planos que tienen la misma densidad planar de átomos, tienen la misma cantidad intersectan la misma cantidad de planos por unidad de superficie, tienen la misma densidad planar. Entonces son planos equivalentes. Entonces no importa si cuando quieran resolver la determinación de los índices de Miller en planos, dónde toman el sistema de coordenadas, siempre y cuando ese sistema de coordenadas que tomen no tenga su origen en el plano cuyos índices están buscando, no importa dónde lo tomen al sistema, si sacan índices de Miller con los mismos rasgos característicos, cuántos son nulos, cuántos son no nulos, y qué valor absoluto tienen los no nulos. ¿Sí? Si se cumple eso,
está perfecto. Quien resuelva un problema en el parcial y obtenga estos índices, o estos, o otra persona lo resuelve y obtiene estos, los dos están bien, representan los mismos planos, o la equivalencia. Bueno, vamos a ver ahora entonces finalmente la cuestión de los sitios intersticiales de las redes cristalinas. Las redes cristalográficas tienen, como ya habíamos visto, espacios que no están ocupados por átomos, ¿sí? De hecho, al calcular los factores de empaquetamiento, estamos entendiendo que es natural que no se puede llenar el espacio con esferas. Pero al apilar esferas de radios iguales, quedan definidos ciertos puntos que también son característicos de cada red cristalina. Aunque no forman parte de la red estrictamente, son un rasgo característico de la red. Por ejemplo, veamos este caso, o veamos este caso que es el más sencillo para empezar. Esta es la red cúbica más compacta posible, ¿no es cierto? Es la red BCC. Aquí las esferas rojas, oscuras, perdón, las esferas negras representan átomos. Entonces tengo los átomos de la BCC que ocupan los 8 vértices y después están los 6 centros de las caras. Esos son los átomos. Bueno, lo que sabemos de la red FCC, prácticamente sin discusión, es que el centro de esa red está vacío. ¿Sí? Perdón, de la FCC, ¿no? ¿Dije bien? Sí. A diferencia de la red BCC, justamente donde hay un átomo que está claramente ocupando el punto central, ¿no es cierto? Aquí el punto central está vacío. Bueno. Y está rodeado de 6 átomos, ¿sí? Los 4 que ocupan los centros de las caras y los 2 de las caras laterales, perdón, y los otros 2 de las caras superior e inferior. Si yo conecto los centros de los átomos inmediatos que rodean a ese hueco, ¿sí? Los conecto con líneas rectas, lo que forman es un cuerpo regular que se denomina octaedro. Es un cuerpo que tiene 8 lados, ¿sí? Esos 8 lados son triángulos. Entonces se dice que en el centro de la red cúbica FCC hay un intersticio octaédrico. Este es el intersticio octaédrico de la red FCC. A ver si está titulado así. No, no está titulado. Bueno, pero este es el famoso intersticio octaédrico de la red FCC. La idea es, para caracterizar ese intersticio, encontrar qué radio puede tener una esferita, obviamente el radio menor que las esferas atómicas, que se pueda poner en ese punto, centrada en ese punto, qué radio puede tener la esferita de manera que sea tangente a todas las esferas atómicas que la rodean sin distorsionarla a la red. ¿Sí? Ese sería el parámetro que determina este intersticio. Se llama radio de intersticio. ¿Qué radio tiene que tener la esferita que se pueda acomodar en el sitio intersticial, haciendo tangencia con las esferas que la rodean, sin distorsionarla a la red? Bueno. Para determinar aquí qué radio puede tener la esferita que se aloja en ese lugar, podemos hacer una sección de esta celda a la altura de A/2, o sea, lo cortamos con un plano horizontal que pasa por la media altura de la celda, y ese corte sería este cuando estas son, digamos, los círculos que representan a los
átomos que están en los centros de las caras, puestos ahora con su radio atómico R. Aquí se ve que esos átomos están tangentes entre sí, centrados cada uno en la cara. Acuérdense, este es el plano medio. Lo que tenemos que encontrar es qué radio puede tener la esferita, que cómodamente se puede acomodar ahí en ese sitio sin distorsionarla a la red. Bueno, aquí en principio no parece haber problema, porque fíjense, si consideramos este segmento rojo que acabo de trazar, es igual a A. Tiene una longitud, perdón, igual a A. Pero fíjense, es un radio atómico más un radio de intersticio más otro radio de intersticio más otro radio atómico. Entonces, rápidamente yo puedo escribir, o puedo tomar, por ejemplo, la mitad, ya que es todo simétrico, puedo tomar solo la mitad hasta el centro, y puedo tomar ese segmento que mide A sobre 2, ¿sí? Y puedo escribir que un radio atómico R más un radio de intersticio que vamos a llamar R sub I es igual a A sobre 2. Bien, como sé que esta es una red FCC, yo conozco la relación entre el radio y el parámetro de red. Entonces el radio R lo puedo expresar en función del parámetro de red, o al parámetro de red en función del radio, y ahí despejo el radio de intersticio. El radio de intersticio va a ser A sobre 2 menos el radio de el átomo. Radio de intersticio igual a A sobre 2 menos el radio del átomo. ¿Cómo era el parámetro de red en función del radio atómico? Bueno, nosotros sabíamos que una línea, vamos a trazar una línea diagonal a una de las caras, ¿sí?, que mide raíz de 2 por A, es igual a 4 radios atómicos. Un radio atómico acá, dos radios atómicos acá, un radio atómico acá. Entonces se escribe, raíz de 2 por A igual a 4R. Entonces de acá podemos despejar R en función de A, y acá tendríamos que restar, en vez de R pongo A raíz de 2 sobre 4, ¿sí? Entonces este radio de intersticio vale A menos A sobre 2, perdón, menos A raíz de 2 sobre 4. ¿Sí? Entonces, bueno, hacen el álgebra correspondiente, pueden sacar factor común A, al factor numérico que queda lo pueden calcular, y de esa manera tenemos cuánto vale el radio de intersticio en función del parámetro de red de la celda FCC. Esa sería entonces la determinación del intersticio octaédrico de la red FCC. Es el más evidente y el que no resulta tan arduo de deducir y de razonar. Ahora bien, por la equivalencia que tienen los sitios de red en las redes cristalinas, yo podría trasladar las aristas de la celda y hacer que, por ejemplo, todo quede de manera que este centro de... perdón, ¿estoy diciendo bien? Sí, este centro de arista
o este centro de arista, o este centro de arista, queden en el centro del tetraedro. Por ejemplo, este centro de arista estaría encerrado, este centro de arista, ¿no? Quedaría encerrado por estos dos átomos, más los otros dos que están acá en la celda de acá adelante, más estos de acá arriba, y ahí estaría el octaedro que rodea a este. Entonces este centro de arista es otro intersticio octaédrico, ¿sí? Aquí todos los que están señalados son intersticios octaédricos equivalentes a estos. Así que ahí se pueden, en todos esos puntos se pueden alojar esferitas que tengan este radio, ¿sí? Obviamente simplificando un poco la expresión, pero este sería el tamaño máximo posible que pueda tener una esferita que se pueda alojar en ese hueco sin distorsionar la red, ¿sí? Bueno, este se ha reducido fácilmente. En la red BCC también hay intersticios octaédricos, ¿sí? Pero aquí hay una ligera complicación. Aquí el intersticio, el octaedro que rodea a la red, no es regular. Este octaedro sí es regular. Todos los lados, como son las diagonales trazadas en las mismas condiciones, ¿ven? Son las líneas que conectan centros de caras, ¿sí? Entonces, todos van a tener iguales longitudes. En cambio, acá tenemos la siguiente situación. Aquí está nuestra red BCC, aquí está el átomo central, e imaginemos la celda que está inmediatamente arriba. Este sería el átomo central de la celda que está inmediatamente arriba, ¿sí? Fíjense, el centro de la cara superior de este cubo está rodeado por los 4 átomos de los vértices y por los 2 átomos centrados en las 2 celdas adyacentes, ¿no? Pero si nos fijamos bien, esta altura es A sobre 2, perdón, no, eso no es lo importante. Sí, es importante, porque la distancia de este punto a este vértice del octaedro es A sobre 2. Mientras que la distancia de este punto a este vértice del octaedro es eh, es raíz de 2 por A sobre 2. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué raíz de 2 por A? Bueno, porque toda la diagonal vale raíz de 2. Y esto es la mitad, ¿sí? Entonces, ahí se ve clarito que este octaedro no es regular. Entonces, ¿quiénes están más cerca? ¿Quiénes están más cerca del punto central? ¿Los átomos que están en los centros de la celda o los átomos que están en los vértices de la celda? Esos van a ser los que van a definir la tangencia, los que están más cercanos. Porque si yo encuentro el radio que hace que la esferita que yo aloje acá sea tangente con los átomos más cercanos, los otros dos que están más alejados, o los que sea, que están más alejados, ya no van a tener problemas. No van a estar tangentes, pero no van a estar distorsionados. Bien. Entonces, ¿cómo hay que mirar acá? ¿Qué tengo que mirar? ¿Cómo tengo que hacer acá para saber dónde está el condicionamiento principal de la tangencia? Bueno, obviamente, si miramos la cara superior de este cubo, ¿sí? Vamos a intentar hacer un dibujo representativo, tendríamos la siguiente situación. Perdón que me fue un poquito. Acá yo tendría una de las esferas, herramienta lápiz, una de las esferas
la otra, la otra, la otra, muy horrible. Bueno, acá esto lo voy a agrandar un poquito más, si no. Estos son las cuartas partes de los círculos diametrales de las esferas que están en los vértices. Entonces, el intersticio centrado acá tiene que ser tangente a estas cuatro esferas. Como las esferas no son tangentes entre sí, porque tienen que acomodar al átomo central, aquí, perdón, yo puedo encontrar la relación tomando esta dirección hasta la mitad, ¿sí? Y aquí yo tengo que la raíz de 2 por A sobre 2 es igual al radio de esfera, al radio atómico, más el radio del intersticio. Y de ahí puedo despejar. Y tendré un valor que por ahora consideraré provisorio, ¿sí? Es decir, es un valor que es posible candidato a ser radio de intersticio, a condición de que al poner esa esfera de este radio no tenga intersección con las esferas en esta otra dirección. ¿Y cómo sé yo que no se van a intersectar esta esfera con esta? Bueno, lo que tengo que ver es qué relación puedo encontrar aquí, ¿sí? Pensando que acá tengo la esfera completa centrada en este punto, acá tengo la esfera completa centrada en este punto, ¿cuánto tendrá que valer la esferita que se puede acomodar entre ellas dos? ¿Sí? O sea, tengo una esfera puesta acá, tengo la otra esfera puesta acá, y tengo que pensar en la esferita que se va a acomodar aquí, cuyo radio de intersticio sea tal que esto sea tangente. Bueno, entonces ahí planteo la condición de que esta altura, que dijimos que mide A sobre 2, es igual a un radio atómico más un radio de intersticio. Entonces, planteamos esa ecuación. A sobre 2 igual a radio atómico más radio de intersticio. Y ahora miramos, ¿cuál de los dos que va a ser más grande? Entonces, de aquí nos quedaría radio de intersticio, perdón, el lápiz. Y acá nos quedaría despejando que el radio del intersticio es igual al radio, perdón, a raíz de 2 por A sobre 2, no estoy viendo, a raíz de 2 por A sobre 2 menos el radio atómico. Lápiz, raíz de 2 sobre 2 por A menos el radio atómico. Y con esta otra condición me queda que el radio intersticio va a ser igual a A sobre 2 menos radio atómico. Caramba. A sobre 2 menos radio atómico. Lo que hay que hacer es adoptar el menor valor de estos dos. El menor valor de estos dos es el que va a ser realmente el radio del intersticio. Porque si nos sale que la esferita se puede acomodar muy bien en un sentido, por ejemplo, se acomoda perfectamente con los átomos de la cara superior, pero choca con los de la cara, con los de los centros de cubo, no va a poder ser ese radio intersticio. ¿Sí? Entonces, el menor de estos dos va a ser el verdadero radio de intersticio. Bien. Con un poco de paciencia y ayudados por las indicaciones que tienen en estos dibujos,
con un criterio similar al que acabamos de ver, van a poder determinar qué radio puede tener una esferita que se aloja en este punto. Ahí. Este es un intersticio tetraédrico. Fíjense que los átomos que la rodean forman un tetraedro, pero un tetraedro no regular, porque las aristas de este tetraedro son desiguales, ¿no? Estas aristas largas miden raíz de 3 por A sobre 2, ¿sí? Estas aristas miden raíz de 3 por A sobre 2, mientras que esta arista mide A y esta otra arista mide A. Entonces, no es un tetraedro regular y da algún problemita. Bueno, la ayudita que se puede dar es pensar que este segmento que mide A por raíz de 5 sobre 4, se lo puede sacar por Pitágoras, no se asuste. Este pedacito es A sobre 4, este pedacito es A sobre 2, de ahí sacan la hipotenusa, vale raíz de 5 A sobre 4. Bueno, ese segmentito, raíz de A sobre 4, tiene que ser igual a un radio de átomo más un radio de intersticio. Eso mirando que la condición del radio del intersticio viene por la tangencia con los átomos centrales. Y otro valor posible del radio de intersticio viene pensando en que una esferita centrada en A sobre 4, A sobre 4, ¿sí? Tenga que ser tangente con las esferas de radio R centradas en los vértices. De esas dos condiciones salen dos valores posibles de radio de intersticio. El menor de esos valores de radio de intersticio va a ser el verdadero radio de intersticio tetraédrico de la red BCC. Bien. Hemos visto entonces intersticios octaédricos de FCC y BCC. Y hemos visto intersticio tetraédrico, o por lo menos nos ha dado una pistita de cómo sacar el intersticio tetraédrico de la red FCC, BCC. ¿Hay intersticios tetraédricos también en la FCC? Sí, lamentablemente sí. Digo lamentablemente porque es otro problemita geométrico que hay que pensar. Aquí tengo un dibujito, no ha salido muy lindo, no está muy feliz. A ver si lo completamos. Falta, vamos a elegir el color negro. Hay que completarla la celda. Fíjense, se han borrado las aristas de la celda. Pero ahí están los intersticios tetraédricos. ¿Cómo se forma el bendito tetraedro? Bueno, entre un átomo del vértice y un átomo de centro de cara, ahí tengo una arista. Mismo átomo de vértice, centro de la otra cara, tengo otra arista. Mismo átomo de vértice, centro de otra cara, el otro vértice. Y átomo de esta cara, centro de esta cara con centro de esta cara, ahí está el otro. Ahí está el tetraedro. Y el centro geométrico de ese tetraedro es el centro del sitio intersticial. Aquí felizmente, el tetraedro es regular. La ayudita o casi ayudita que nos da este dibujo es que este segmento, a ver si lo puedo trazar, este segmento que mide A raíz de 3 sobre 4 es igual a un radio de átomo más un radio de intersticio. ¿Por qué esto mide A raíz de 3 sobre 4? Fíjense, porque es la cuarta parte de esta diagonal. ¿Sí?
esta diagonal, la diagonal que pasa por el centro del cubo, se me torció un poquito. La diagonal que pasa por el centro del cubo mide raíz de 3 por A, ¿sí? Y esto es una cuarta parte, entonces es raíz de 3 por A sobre 4. Y eso tiene que ser igual a un radio de un átomo más el radio del intersticio. Y como el tetraedro es regular, de esa única condición ya queda definido el radio del intersticio. Bien, con esto damos por finalizado este video complementario, siempre con el deseo de que les resulte muy útil para el estudio. Espero que se haya comprendido bien. Y bueno, hasta la próxima clase.